Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos la Guerra Sombra de Hawkman con el número 2, Ángeles Caídos. El cómic empieza con un joven llamado Eddie Hamilton en un campo al amanecer. Un fan de Hawkman que descubrió que tenía el poder de cambiar la forma de su cuerpo. Quiere ser un héroe como su ídolo y ha estado practicando y puliendo sus habilidades. Incluso ya tiene su nombre de héroe, Ícaro. Pero su carrera será corta, dado que los invasores de las sombras lo han estado rastreando. El diálogo entre dos de ellos, Sazorki y la que será más importante a la larga, Korla Tarbo, indican que han estado atacando a personas con habilidades extraordinarias, pero solo aquellas que no se hayan hecho públicas. Eliminar futuras amenazas antes de que surjan. Y así disparan y matan a Ícaro. La narración de esta historia es lo suficientemente poética y se usa en situaciones específicas, así que no molesta como en otros cómics que vamos a ver, donde se siente que solo están narrando lo que estás viendo en el cuadro. Pero en estos dos paneles particularmente se siente rara. En la mitología, el padre de Ícaro le hace unas alas de cera a su hijo para que pueda volar. Pero en su arrogancia, el joven no escucha las advertencias de su padre y vuela demasiado cerca del sol. Este le derrite las alas, haciendo que Ícaro caiga a su muerte. Una de las historias más famosas de la mitología que todavía se cuenta para enseñar humildad y respeto a sus mayores. Pero en esta narración es como si Isabela admitiera que llamar a este personaje Ícaro no es la mejor metáfora, dado que el único paralelismo que tienen es que ambos vuelan y fueron derribados de los cielos. Citando el texto: el Ícaro de la leyenda voló demasiado cerca del sol y así se perdió. El portador de su nombre no comete tal error, pero también es derribado de los cielos. El arma que usaron desintegra el cuerpo del joven, dando ningún rastro que pueda advertir a los humanos de la guerra que ya ha empezado en secreto. Vale la pena mencionarle el tratamiento de los últimos tres cuadros, que técnicamente podrían ser el mismo cuadro dividido en tres. Da una sensación de un paneo de la cámara. Si bien uno está acostumbrado de leer de izquierda a derecha, ayuda mucho en la narrativa y en la tensión que genera un solo cuadro pareciendo ser muchos más. Matar personajes de esta manera, en algo que es considerado menos que un cameo y solo para probar un punto ajeno, es algo que pasa más a menudo de lo que me gustaría en cómics. Así que aprecio que Isabela haya inventado un personaje nuevo para matar en lugar de agarrar uno ya existente. Hablando de personajes muertos, volvemos con Hawkman frente a la silueta de la desintegrada Hawkwoman. Esta página es la perfecta representación de la narración funcionando y no funcionando. Los primeros dos cuadros, diciendo que Hawkman repite el nombre de su esposa, esperando una respuesta que sabe que no va a tener, es muy efectivo. Tener varios cuadros de Carter mirando la pared repitiendo el nombre una y otra vez sería muy difícil de hacer. No imposible, pero el ángulo de la cámara, la cantidad de cuadros, la separación de cuadros, cada mísera cosa podría arruinar una escena así. La narración le permite a tu cabeza llenar el tiempo de la escena. Además, en el caso de que se pudiera lograr realmente, por ejemplo, con una repetición de un plano, una escena de mucha seriedad con un tiempo muy lento, sería totalmente contrastante con el estilo que viene llevando la historieta hasta ahora y que va a llevar después también. El cuadro que directamente le dice a la audiencia, lloren por él, no funciona tan bien. Estoy seguro que hay excepciones dado que no hay reglas sobre cómo escribir, pero por lo general, decirle de lleno al lector la emoción que tiene la escena, o peor aún, lo que deben sentir, usualmente saca de la historia en lugar de meter. Y en este caso rompe un poco la atmósfera. Las páginas siguientes nos muestran un montaje de su aniversario en Thanagar y la vida que pasaron juntos en la Tierra. La mezcla de las frases cortas entre los párrafos es mejor acá, contando en detalle lo que Hawkman siente al ver la figura en la pared, y luego irrumpiendo bruscamente con frases como ellos eran un equipo, él está solo. Habrá tiempo para el duelo, habrá una eternidad. Lo que lastima para mí la escena es el diseño del casco. Específicamente las pupilas. Si no las tuviera, mantener la mirada inexpresiva, en blanco, incluso cuando las lágrimas empiecen a fluir antes de romperse completamente, hubiera hecho un mejor juego con la máscara, representado lo mucho que Hawkman está reprimiendo sus emociones, permitiendo al lector imaginar la expresión detrás de la máscara, y hecho la ruptura final mucho más brusca. Howell vuelve a decidir en este número, como en el número anterior, representar toda la recapitulación mental en una serie de ilustraciones más que en una serie de viñetas. La diferencia estaría en que no hay lo que se llama gutter, es decir, ese espacio que se deja entre cuadro y cuadro, lo cual permite una dinámica mucho más rica. En la sala contigua vemos algo de la personalidad de Joe Tracy.
la cual es ser un cretino, reprochándole al Capitán Fraser que quite la policía antes de que la prensa se entere, solo interesado en la reputación del museo, sin importarle que Hawkwoman fue asesinada. Hawkman los interrumpe y pide una reunión con el capitán en su oficina. Mavis Trent lo sigue gritándole a Carter por atención, pero los dos hombres le interpretan como intentando hacer una movida romántica a pesar de que las cenizas de Jaeera están aún en la pared. Más de eso en el próximo número, pero sin haber leído mucho de Hawkman previo a esta historia, me pregunto si esto era fiel al personaje, si era así de atrevida. Una vez en la oficina, Hawkman le revela a Fraser su identidad secreta. Es raro que lo haga con un personaje que literalmente conocimos en el número anterior, pero creo que hay varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Carter no está pensando claramente dado lo que acaba de suceder, prácticamente usando toda su voluntad para mantenerse enfocado. Es necesario que ocurra para establecer la relación que los dos tendrán en la serie regular, sin que sea idéntica a la de Gordon y Batman. Pero no sé por qué se lo cuenta acá, no le pide nada, no hay ningún plan, solo le solicita que sus hombres mantengan vigilado el museo. Supongo que con Jaeera fallecida necesita a alguien de confianza con quien trabajar. El otro detalle es que Fraser se lo toma bastante normal, como si no le sorprendiera en lo más mínimo que fueran la misma persona. Carter le cuenta su historia y cómo dedujo que el ataque de dos frentes debe indicar que los invasores buscaban tecnología tanagariana. Lo cual le llama la atención porque los halcones no utilizan tecnología de su planeta natal específicamente por situaciones como esta, para que malas manos no intenten ir a buscarlas. Es por eso que las armas más comunes que los vemos usar son lazas y mazos, cosas inspiradas por las piezas en el museo. Hawkman pone toda la tecnología alienígena en un cofre y pulsa un botón. El aparato brilla fuertemente por un momento y luego desaparece. Las desintegró, pero no queda muy claro para mí, no se explica muy bien. Me pregunto si el equipo creativo lo dejó ambiguo a propósito en caso de que quisieran recuperarlas más adelante, y poder decir que en realidad fueron teletransportadas o puestas en otra dimensión o algo así. Como dije, le pide a Fraser que mantenga vigilancia y toma guantes romanos. Estaba seguro que eran réplicas. Son réplicas, dado que no creo que herramientas de 1500 años aguanten una pelea, pero el cuadro deja en claro que son parte de la exhibición del museo, lo cual es raro. Armado con la propiedad del museo, él se retira con un rastreador de energía para usarlo en la silueta de Mousy que quedó en su casa. Él dice que no va a usar la del museo porque todas las armas tanagarianas que había podrían causar interferencia. Una lectura que yo le hice a esta escena, porque el cambio de ubicación parece agregarse una cosa que voy a decir más adelante, es que toda la cuestión de la interferencia es una excusa que Hawkman se está poniendo a sí mismo para no estar un minuto más en ese lugar, dado que ni siquiera intenta escanear la silueta de Jaeera. Yo la primera vez que leí esta escena y ese justamente salto brusco que se genera en él no intentando escanear la escena, me pareció que podía llegar a ser una sobrecomplicación de la trama, faltar una explicación para que él tenga que dar un paso más en la Odisea, pero realmente no es muy sólida esa idea teniendo en cuenta que no la sobrecomplica, a lo sumo la estira una página más, que sinceramente hay otras formas de hacerlo. También me gusta cómo su línea de pensamiento se va desviando. Pasa de usar el rastreador a pensar en usar el Absorbascon para escanear las mentes de la Tierra y encontrar a los culpables, pero llega a la conclusión de que eso tomaría demasiado tiempo. Eso le lleva a recordar la discusión que tuvo con Jaeera en el número anterior sobre la moralidad del dispositivo, lo cual le lleva a darse cuenta de que esa fue su última discusión con ella. Y su pensamiento se corta, volviendo solo a repetir su nombre igual que al principio del número. El impacto de una pérdida mayor está bien representado. Vemos como la mente de Hawkman se distancia, se bloquea, se desvía porque todavía no terminó de asumir la realidad. Con eso pasamos al arrecife Grinder. En una de sus cavernas, los invasores tienen su cuartel general. Y acá ocurre algo interesantísimo, que probablemente sea todavía más ambiguo y discutible que cualquier otra cosa que hayamos hablado en este canal, que es la decisión de que en los últimos 2 cuadros de diálogo cambie la tipografía, sin terminar de dar a entender por qué. Una posible interpretación es que esté hablando alguno de los personajes que va a aparecer en la próxima página, pero sinceramente no es muy probable. Especialmente porque cuando hay un cambio de narrador en esta misma historia, se suelen usar comillas para dejarlo claro. Aclaramos también que nos fijamos en el idioma original y también hay un cambio de tipografía. La narración da a entender lo ominoso del lugar, y termina con la frase como si los cielos conocieran una verdad oscura. Mi interpretación es que esos 2 cuadros con un texto diferente es una especie de traducción literaria de los cielos. En conclusión, no sabemos si intencional o no, esta historieta es bastante disruptiva narrativamente, o al menos hace algo más original con ella. Dentro le damos nombre al líder de los invasores, Fel Andar, y le reportan que Hawkman volvió a su casa y probablemente tengan una forma de rastrearlos. Decidiendo que probablemente es inevitable que sean descubiertos, prefiere usar el tiempo para preparar una defensa en lugar de perseguirlo.
Pero antes de ello lidian con Raf Mekir, el asesino de Hawkwoman. Se suponía que debía robar el cinturón y o capturarla, pero información que habían recibido decía que en ese momento iba a estar trabajando en otra parte del edificio como su identidad secreta. Así que cuando apareció completamente armada, Raf entró en pánico y disparó. La mayoría de las historias dejarían estas cosas de cómo sabían los horarios de los halcones, cómo tenían información tan exacta sin responder. Pero es la respuesta lo que vuelve a esto algo más interesante que la típica historia de invasión alienígena. Para asegurarse que este fallo de información no vuelva a suceder, le asignan a Raf trabajo de monitor, permanentemente. La reacción indica que su tarea no va a ser mirar una pantalla. Hawkman regresa a su hogar y con las aves más calmadas finalmente pueden entablar conversación. Sigue siendo raro. Y las palomas le confirman que eran alienígenas. Tenemos otro momento de duelo, cuando con sus sentidos aumentados, Carter puede todavía oler el perfume de Shayera, y tiene que reprimir sus emociones, guardándolas para sus asesinos. Volviendo a la lectura personal que dijimos antes, de que él vino acá porque no podía soportar estar frente a la silueta en el museo, esto se vuelve aún más trágico, porque estuvieron juntos desde que vinieron a la Tierra. Construyeron toda su vida juntos, así que literalmente no puede escapar de su fantasma. Este me parece que es el punto de esta escena y por qué lo encuentro intencional. Finalmente logra encontrar el rastro y lo sigue hacia el arrecife. Un par de guardias esperan sorprenderlo, pero de alguna forma usando una onda común logra atacarlos a los dos por la espalda. La diagramación del lugar es el problema en esta escena. No sé si es que él vino por otro túnel o justo ella se asomó y recibió el piedrazo, pero aún así al segundo guardia claramente lo golpea por la espalda. Lo que está claro es que estas dos personas no eran muy buenas cubriéndose. Tenemos un extraño cuadro único de Hawkman volando por la caverna. Extraño porque es un cuadro único. Ahí tienen otra manera de extender una historia. Sí, tiene mucho diálogo, pero es literalmente solo Hawkman volando. Usualmente los cuadros únicos se usan para montajes, revelaciones, cosas que necesiten el espacio para sentarse en el lector. Hawkman avanza hacia el cuartel general, luchando contra guardias que extrañamente no usan sus armas más letales. Hawkman se pregunta eso también, no es un comentario de la historieta. Logra bajarse a varios, pero Felandar lo golpea en la nuca. El golpe lo aturde por un momento, sumado al hecho de que logra reconocer a su oponente, puesto que los invasores son tanagarianos. La idea de que su esposa murió a manos de su propia gente lleva a Hawkman al borde, y suelta todas sus emociones contenidas contra Fel, dándole una paliza, jurando que lo llevará de regreso a su mundo natal para poder ser juzgado. Porque Hawkman cree que esto es una facción criminal, o rebelde. Pero no, la razón por la cual no iban a matar a Hawkwoman y por la cual no están tratando de matarlo a él es porque son ciudadanos de Thanagar. Y esta es una misión oficial. El gobierno de Thanagar está invadiendo la Tierra. Y con esa revelación termina el número. Realmente me gusta el giro. Funciona muy bien y el hecho que venga a mitad de la historia en lugar del final le da tiempo a desarrollar lo que esto significa para el personaje. Versiones más modernas vuelven a Thanagar una cultura bélica por default, pero cuando esta historia salió era un planeta más. De hecho, puesto en luz positiva muchas veces. Así que Hawkman vuelva después de casi 20 años sin tener su propia historieta de esta manera es una jugada arriesgada. Claro, no tiene una base de fans tan grande como Superman o Wonder Woman, pero me pregunto, ¿cómo habrán reaccionado los fans de Hawkman a esto en 1987? Como dije antes, a partir de acá esto se transforma en una típica historia de invasión a algo mucho más personal. Y veremos cómo se desarrolla el aspecto el domingo que viene con el número 3, Mis Mundos Opuestos, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces... Te digo, para mí esta historieta tiene trata de empujar un poquito más la cosa. Quiero ser disruptivo, aunque no pueda hacerlo. ¿Viste? Por eso me digo, para mí esta historieta hay que dar un poquito más de crédito del que se merece. Claro, creo que el problema es que al no terminar de quedar en ningún lado, esto es muy relativo. Claro, empuja el sobre pero no lo tira de la mesa. Qué buena metáfora, ¿eh? Se entiende, más. Lo que no sé es por qué quieren tirar sobre la mesa, no importa. Toca la puerta, pero no toca a ti. O hace el gesto de tocar la puerta, pero no la toca. Te digo, para mí esta historieta no sé, hay cosas más interesantes de lo que la historieta propone. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. ¡Hasta la próxima!